Ajá. Sí, La tengo que grabar tutoría. esta audiencia para luego ver si logramos subirla al entorno. Bueno, encantados muchachos. Víctor, Víctor, ¿estás ahí todavía? Víctor, no te escucho. Bueno, vamos a seguir con la tutoría. Vamos a ver, les voy a explicar un poco cómo bueno, primero quiero presentarme. Ahí está Víctor. Wilmer García, ¿qué tal? Wilmer, encantado. Sí. Igualmente, el compañero Víctor puso un mensaje que tiene problemas con su micrófono. Sí, eso parece, está bien. Listo. Lo puso en el chat. Sí, ahí lo puso en el chat. Perfecto, está bien. Gracias, Wilmer, Y Wilmer, ¿vos de dónde vivís? Yo soy de Desamparados, vivo en San Antonio y también estoy en el CEU de Desamparados. Listo. ¿San Antonio en dónde? En barrio Fátima, Llanos de Monteverde. Fátima, sí, lindo, Fátima. Bueno, perdón. Sí, voy a seguir con mi presentación. Mi nombre es Luis Mecén. Ya les digo que soy tutor de la UNED desde el año 2003. Soy abogado, trabajo para el Poder Judicial, soy juez en materia laboral. Y vivo aquí cerquita a ustedes, vivo aquí no tan cerca de casi todos menos Silvia. Vivo en San Rafael Arriba. Aquí, ya les digo, hay una calle que comunica San Rafael Arriba con el Guaso y con San Miguel, se llama Calle Lajas. Por aquí vivo yo. Entonces, todos somos de cerquita. Entonces, encantado de compartir con ustedes este proceso en el cual vamos a compartir una materia que se llama Derecho Empresarial, que en realidad es un curso de Derecho Comercial, como ustedes ya se habrán podido haber enterado de la lectura de la unidad. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la actividad? Bueno, profe, ¿sí? Disculpe. Ajá. Mi nombre es Julieta, es que aparezco como Dylan y porque estoy con el Teams de mi hija. Perfecto. Es que no sé si no les aparezco. No, pero nada, y tampoco soy muy ducho con esto del Teams, así que disculpen si te he obviado a vos o a alguna persona más. Julieta. Disculpen un segundito, hay otra compañera que se llama Rachel Jiménez. Ella también tiene problemitas también para ingresar, entonces hay que darle un tiempito. Listo, está bien. Julieta, ¿nombre completo? Mi nombre es Julieta Padilla, soy de San Gabriel de Acerrí, no sé si conocen, cerca de Río Conejo, bueno, por ese sector, de la otra compañera, Carla. Claro. Y estudio, bueno, ahorita administración de empresas, igual, diplomado, ya había sacado un secretariado en la UNED. Y no, estoy totalmente nueva porque yo estudié presencial, ¿verdad? Relativamente, y ahora bueno, creo que desde el año pasado es súper virtual. Entonces estoy así como que un poco, yo la que lo he molestado tanto con lo de las clases, las tutorías, porque a mí tampoco me llegó el link. Entonces estaba preocupada porque yo obviamente no quiero perder clases, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí estoy igual para servir a todos los días. Gracias. Bien, un saludo para todos. Veo que somos bastantes, gracias a Dios. También veo a Ever también está por acá. Gloriana, Dylan Dylan es el caso de la compañera, Limber. Hay bastante gente, bendito Dios. Ok, entonces, sí fue un éxito la oportunidad de cambiar las tutorías para los sábados, porque la idea es que a ustedes les quede más sencillo poderse comunicar. Bueno, les quiero proponer una metodología sin perjuicio que ustedes propongan algo distinto. Bien, les voy a compartir un resumen que yo tengo sobre la materia. Y ahí les voy a hacer algunos comentarios acerca de ese resumen, sin perjuicio que ustedes planteen algún tipo de consulta o comentario producto de lo que han estudiado o de su experiencia de vida, ¿verdad? Porque ustedes pueden aportar bastante al respecto. Bien, vamos a arrancar con el tema, con este resumen. Ya se los voy a compartir un momentito. Profe, tengo una consulta. Dígame. Es referente a la tarea. Yo siempre por lo general hemos tenido que el formato es Arial 12, las fuentes, ¿verdad? Posteriormente a eso, el espacio 1.5, ¿verdad?
y el 2.5 en los márgenes. Ajá. Con respecto a eso, ¿se mantiene igual o usted va a hacer alguna modificación? Verás que eso para mí es, vamos a ver, me preocupa más los temas de contenido. Sé que en la UNED son bastante meticulosos con ese tema de los aspectos formales. Yo respeto eso y entiendo que tiene un tipo de sentido. Pero si ustedes me dicen que yo en esos detalles de la rúbrica yo me fijo mucho, les digo que no. Me preocupan más los temas de contenido, ver temas como originalidad, como que hayan completado la investigación y si utilizan los márgenes a 2.5, si en lugar de interlineado a 1.5 lo usan a 1.75, 1.25, créanme que no voy a estar con una regla midiendo ese tipo de factores. Entonces, por lo menos si yo ahora en el caso de que coincida que a mí me toque evaluar su trabajo, porque, bueno, creo que a mí me toca evaluar desamparados, entonces muy probablemente sí vamos a coincidir. Pero si, por ejemplo, estuviésemos en San José, en San José, como hay varios grupos y hay varios profesores, ahí sí te diría que por lo menos le digo lo que opino yo, pero no sé lo que opinan los otros compañeros. En fin, pero si somos desamparados, lo más probable es que yo sí les califique. Bien. Entonces, ahí sobre la tarea, igual, en esta sesión o en la que viene o cuando ustedes gusten, me pueden enviar cualquier consulta. Igual les pongo a disposición mi cuenta de correo. Es L de Luis, Mesen, M-E-S-E-N, L Mesen, @hotmail.com. Esa es mi cuenta personal. Entonces, si tienen alguna inquietud sobre la tarea o sobre este tema de los links, este tema de cómo conectarnos, pues podemos utilizar esa vía. Igual si quieren que les compartan algunos resúmenes, que por ejemplo el que les voy a exponer ahora, también pretendo, si me da opción, para la próxima sesión, compartirles un cuestionario que usualmente yo lo que aplico es incluir todos los temas que yo considero que son relevantes de la unidad y también desde luego que incluyo las preguntas de evaluación. Al modo de que matemos dos pájaros con una piedra. Uno, que le permita a ustedes estudiar lo que yo considero que es más importante de la unidad. Y segundo, que sea una herramienta que a ustedes les sirva para efectos de evaluación. Obviamente, su oportunidad lo verán. Yo no suelo poner las preguntas iguales, pero sí procuro que todos los temas de las preguntas estén en el cuestionario. Esa es la idea, ese es el sentido o el interés de esa herramienta. Eso lo vamos a compartir en las sesiones 2 y 4, que son las más cercanas a la evaluación, que entiendo que ustedes es una necesidad inmediata que tienen que resolver. La idea es también que estos contenidos les sirvan para su vida profesional, que es lo que más interesa, pero como ustedes tienen una prioridad que es aprobar la materia, pues por eso se los diseño con esa doble finalidad. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Un tema adicional? Yo tenía preguntas de la tarea, pero bueno, puede ser después. Lo otro es que, bueno, también compartimos chat de WhatsApp, por eso de que mucha gente no se pudo conectar. Igual creo que usted como administrador aquí puede también subir los materiales, ¿verdad? Eso que usted, que los cuestiona, hay un chunchito. Pero el problema es que muchas veces uno, digámosle, como está invitado, digamos, yo entré invitado por lo mismo, porque por alguna razón no le llegó la invitación. No estamos como agregados en su grupo. No sé, debe ser un error administrativo, pero eso siempre pasa. Entonces, se supone que usted nos tiene que agregar a uno por una horita para que seamos parte de eso, pero igual si usted lo va a pasar por la plataforma o por el correo personal, entonces... igual por la plataforma se lo voy a hacer llegar. Y ya te digo, bueno, yo no sé si vos le investigaste por el principio. Yo, a mí me mandaron un listado con sus correos, tanto los personales como los de la UNED, los que tienen la UNED asignados. Ahí traté de enviarles la invitación, pero aparentemente no llegó. Por eso, por el riesgo que existía de que no llegara, porque creo que algunos de ustedes me lo manifestaron en el recurso del día de ayer,
Entonces, por eso copiamos el link en la plataforma para que ustedes lo pudieran acceder y aunque sea como invitados pudiesen tener acceso a la tutoría. Es un tema técnico que yo no domino, entonces no sé explicarles qué es lo que está pasando. Tampoco es la primera vez que me pasa porque en las tutorías pasadas igual. Creo que tiene que ver con el uso del Outlook y como vamos a ver, en el Outlook yo tengo mi cuenta del correo de la UNED, mi cuenta de correo del trabajo y mi cuenta de correo personal. A ratos no sé si eso está generando algún tipo de problema técnico a la hora de generar las invitaciones. En fin, voy a tratar de consultarlo y ver cómo se resuelve. Eso Sí, yo creo que por ese detalle. porque a mí la vez pasada me pasó también en Conta y en otras materias que tal vez ellos me agregaban al Teams, pero por alguna razón yo no podía volver a ver las tutorías, decía que no tenía cuenta. Entonces lo que un profesor hizo fue también meter esta tutoría grabada ahí en el entorno, ahí en la plataforma de Estudio por lo mismo, porque no sé, algo está pasando con la plataforma Teams y algunos no lo dejan ni hacer muchas cosas, pero sí, es lo que usted dice, es problema técnico eso. Sí. Listo. Bueno. Y si tienes alguna consulta de forma sobre el trabajo, te cuento que yo no sé en qué consiste el trabajo. Lo que quería hacer era recibir la consulta y trasladarla. ¿Usted me explica en qué consiste la inquietud? Bueno, el trabajo consiste básicamente en lo que es la reforma a la ley concursal, que recientemente la aprobaron. Entonces, Sí. ellos como que quieren que uno venga, ponga como las diferencias, las cosas nuevas y que pida criterio de algún experto y esas cosas. Pero como todos los profesores son diferentes, obviamente uno tiene que saber qué es lo que usted va a calificar o qué es lo que usted va a tomar, porque algunos profesores, digamos, dicen, a mí no me importa si el trabajo son de 30 hojas, de 20 hojas, de 10 hojas, otros dicen, no, yo quiero solo 5 hojas y básicamente era como eso, como saber como qué es lo que usted le toma más importancia al trabajo, qué va a calificar, si quiere un número de hojas específicas, si no, si quiere ir al punto, si uno puede tomar como otros temas, esas cosillas eran porque la es Sí, muy grande. ya les digo, a mí esos temas de forma, vamos a ver, hay una rúbrica de calificación a la cual usted tiene que ceñirse, ¿verdad? Pero, y según el objeto del trabajo, obviamente, si les piden ese tema concursal y ver la reforma, yo creo que lo importante es que ustedes investiguen y que hagan un aporte. Y todos vamos a aprender. Entonces, dame oportunidad de ver en qué consiste el trabajo y en la próxima sesión podemos volver sobre el punto. Lo único que te puedo decir hasta ahora es que esos temas de límites en cuanto a hojas, obviamente si hice 12 y me traes 42, obviamente es un problema porque no tengo que revisar más de 40 el resto de trabajos, entonces sí, eso sí es una complicación. Entonces, en esos aspectos formales sí ceñirse a lo que dice la rúbrica. Pero como les dije al principio, si usted la hacen si dice que viene a 1.50 y viene a 1.75, 1.25, créanme que yo no voy a estar verificando el tamaño. Y hay aspectos que a mí me gustan más, como la originalidad. Yo he visto trabajos en la UNED. Hay muchos que he visto, por ejemplo, que lo que hacen es que descargan y lo pegan y lo mandan como un trabajo y hasta ni siquiera ajustan los márgenes. Para mí eso es un plagio y es muy lamentable. La idea es que haya un proceso en el cual el estudiante investigue, estudie y elabore un trabajo personal. Si eso se trata, y yo aprecio montones ese esfuerzo. Eso es para mí lo más relevante. Pero en fin, Limber, ahí lo vamos a poder estar conversando, o sea, por esta vía, o si tienes alguna duda me lo puedes igual mandar por el correo. Sí, está bien. Y
que si usted quiere, como dice usted, la próxima sesión, se puede leer, porque realmente, bueno, no vi en la rúbrica de eso, no hay como especificaciones de cuántas hojas ni nada de eso, pero usted, digamos, si quiere, lee la cuestión y si quiere en la próxima sesión podemos discutir de eso, Sí. ya como para saber qué es lo que usted más quiere, pero ya sí eso que usted dijo es importantísimo. Más bien le agradezco mucho. Gracias, Limber. Bueno, vamos a compartirles la pantalla. Ok. Acá. Listo. Bueno, ahí ven, pueden ver el documento. No, profe, se ven solo los nombres de los compañeros y Yo tampoco. las iniciales. Y las iniciales. Sí, señor, Ok. no se ve, No, no se profe, ve. no se puede ver. Hijo, eso es un problema. Creo que tienes que minimizar este Teams, tal vez para ver su escritorio. O sea, como que si usted estuviera viendo la presentación, tal vez. Ok, entonces minimizar el Teams. Sí, señor. Déjame ver si lo hago para no jalarme una torta. ¿Cómo lo minimizo? Porque si lo doy aquí lo cierro. Bueno, Eh, a se lo que yo supone tengo que la entendido, parte profe, es con unos menos que está aquí arriba, entre Ok. Listo, vamos a ver. Ahí, ¿lo ven? no, profe, Ok. seguimos igual. Sigo sin ver nada, profe. Bueno, sigamos, sigamos en el intento. Ok. Vamos a minimizar aquí. Y aquí ven algo. listo, Sí, señor, ahí listo, ahí. estamos. Sí, sí, profe. Maravilla, qué dicha. Gracias porque ustedes me están enseñando. Bien, Sí. vamos a compartir este resumen que es lo que yo he resumido o tratado de rescatar de la unidad. Vamos a hablar de ese tema de concepto de ordenamiento jurídico y tengo que contarles una historia. Bien, vamos a ver. En la evolución de la humanidad, el hombre pasaba por diversas etapas. De las primeras cosas que aprendió el hombre fue la necesidad de compartir con las demás personas para resolver sus necesidades más inmediatas. Y estableció relaciones con otros seres humanos de toda naturaleza, de tipo afectivo con una pareja para temas de procreación de la especie, relaciones de carácter para la agricultura y para la subsistencia, y poco a poco se fueron estableciendo relaciones de carácter comercial. Hablamos de lo que hemos escuchado de nuestras clases de colegio, del trueque y todo lo demás. Pues bien, estas relaciones, ustedes lo conocen históricamente aún hoy, no son pacíficas. ¿Por qué? Porque usualmente el más grande se quiere comer el más pequeño. Pasó antes, pasa ahora y quién sabe si dejará pasar en el futuro, lo cual veo muy poco probable. Nuestra realidad está plagada de conflictos a nivel familiar, a nivel económico, a nivel laboral, en fin. Entonces, para tratar de resolver esos conflictos y que no se resolviera como en el salvaje oeste, a punto de pistola o rifle, se han idealizado esquemas normativos que obligan a las personas a actuar de conformidad con determinados parámetros que la sociedad como conjunto considera que son los idóneos o más correctos. Entonces, si tenemos esquemas de tipo moral o religioso, que lo que dicen es que la persona a partir de un yo interno o de una voluntad superior, asuma un comportamiento y se ajuste a sus parámetros. Entonces, vamos, en el caso de las normas morales es que a partir de lo que yo y en mi conciencia considero que es bueno, opte por actuar de un modo y de no hacer las cosas que no son correctas. Ok, igual en el caso de las normas religiosas, igual es a partir de mi creencia en un ser superior, que se trata de que mi conducta sea según los parámetros
se establecen en la Biblia o en cualquier tipo de texto, de algún tipo de carácter, de alguna religión en específico. Pues bien, sin embargo, estas normas de tipo moral o religiosas, o incluso de trato social, tienen un inconveniente, que es que no se pueden imponer a las personas. Es decir, hay un precepto, por ejemplo, religioso, que usualmente termina que los domingos vayamos al culto o a misa, incluso los sábados, si son de otro tipo de sectas o corrientes religiosas. Pero si yo no voy a misa o no voy al culto, no va a llegar el pastor o el padre o sacerdote como un policía a llevarme obligado a la iglesia, ¿verdad? Y igual con las normas de carácter moral, o sea, desde el punto de vista de la moral religiosa, el divorcio no es bien visto y las personas deberían de permanecer casadas, pero igual desde el punto de vista jurídico, las personas se pueden divorciar y se pueden volver a unir en otra relación matrimonial. Entonces, ha surgido el ser humano y de acuerdo a la noción de Estado, de gobierno, otro sistema normativo para que la gente ajuste su conducta a determinados parámetros. Y es el sistema de las normas jurídicas, que es el que nos interesa a nosotros. ¿Qué diferencia tienen las normas jurídicas? Y igual lo que procura es que la gente ajuste sus conductas a un determinado parámetro. Básicamente es la posibilidad de la coactividad o posibilidad de imponer una determinada conducta a esa persona. Por ejemplo, yo voy y me compro una laptop a una tienda y ocurre que la laptop no me enciende, no me funciona. Entonces, yo tengo el ordenamiento jurídico, me otorga varias opciones para que yo obligue al vendedor a cumplir con su conducta. Vamos a ver, lo que yo estoy haciendo cuando compro una laptop es un contrato mercantil de compra y venta. Yo entrego un precio, a cargo recibo un bien. Pues bien, la obligación del patrón, del comerciante es entregarme un bien que cumpla con todos los parámetros por los cuales yo pagué. Entonces, si la computadora no me sirve, entonces el ordenamiento jurídico me permite entonces recurrir a varias vías para exigir el cumplimiento de la obligación por la otra parte. El primero es ir y exigir la garantía. Si el comerciante no cumple con lo correspondiente, igual puedo acudir a la Comisión del Consumidor y presentar una denuncia en donde le van a seguir un procedimiento administrativo, en donde incluso lo pueden aplicar multas por incumplir la ley de protección al consumidor. Y también tengo la posibilidad de acudir a la vía judicial, es decir, presentar un ordinario de carácter civil para obligarlo a cumplir con su conducta o bien a que me indemnice los daños y perjuicios causados. Esta posibilidad que tengo yo de recurrir a ciertos órganos o instancias para obligar a las otras personas a que actúen de conformidad con un determinado parámetro, eso es la coactividad o coercitividad, que es propio de las normas jurídicas y que no las tienen ni las normas religiosas ni las normas morales. Entonces, a partir de ahí ya puedo ofrecerles el siguiente concepto de ordenamiento jurídico. Dice, en toda sociedad es necesario que exista el derecho como un instrumento civilizado para el logro de una convivencia digna, libre, pacífica y segura, pero donde encuentre respuesta jurídica en toda la arbitrariedad y se combatan eficazmente los abusos presentados en las relaciones sociales, en las cuales prevalece la ley del más fuerte sobre el más débil en las relaciones, cualquiera que sea la procedencia de la opresión del Estado o bien de los particulares. Entonces podemos decir que las normas jurídicas tienen una aspiración básica y primordial, que es lograr la convivencia civilizada entre los seres humanos. Lo que les decía, la idea es que mediante los mecanismos que el ordenamiento jurídico contempla, las personas diriman sus conflictos
y lo resuelvan y no tengan que agarrarse a garrotazos, ni a pedradas, ni a balas para resolver sus diferencias. De eso se trata. Es importante señalar que todo el ordenamiento jurídico se caracteriza por su coactividad o amenaza de sanción en caso de incumplimiento. Es decir, aquellas personas físicas o jurídicas que no cumplan voluntariamente con lo establecido se exponen a ser obligados a su acatamiento mediante los procedimientos administrativos o judiciales previstos, tal y como les mencioné en el caso de la compra de la computadora o cualquier otro tipo de caso. Es decir, por ejemplo, hay normas de carácter penal que dice que robar es malo. Si una persona roba o lesiona o atropella a otra persona, recibe como sanción a esa conducta la represión policial y además el pago de una indemnización si es necesario. Entonces lo que procura es que lo que se procura es que el ordenamiento jurídico le otorgue soluciones a esas personas y se realice el valor de la justicia. Esto, les aclaro, es un tema de discurso, vamos, porque en la realidad nos vamos a encontrar que sí existen muchas asimetrías, lamentablemente. Usualmente siguen habiendo gente que tiene más poder y otras que no tienen tanto poder, y siguen habiendo injusticias. Hay muchas formas de agresión de toda índole. Por ejemplo, en materia laboral sigue existiendo aún hoy en día diferencias de trato en la materia salarial para el mismo trabajo. Existe mucha violencia doméstica, existe mucha violencia de tipo laboral de los patronos hacia los trabajadores. En fin, la idea es que el ordenamiento jurídico a esos tipos de atropellos otorga una solución que no siempre se realiza, lamentablemente. Ahora, estas normas jurídicas, el conjunto de ellas se conoce como derecho. Ahora, tenemos, el derecho se divide en dos ramas muy importantes, que son el derecho público y el derecho privado. El derecho público se comprende el conjunto de normas y principios y valores que regulan el Estado y su rol en la sociedad, y el derecho privado comprende el conjunto de normas y principios y valores que regulan las relaciones entre de los particulares entre sí. Vamos a ver, el derecho público existe en el tanto existe Estado, como el Estado necesario para que exista el derecho. ¿Por qué? Porque hay 4 elementos, recordarán ustedes, que forman parte del concepto de Estado, que era población, gobierno, pueblo, y se me está olvidando nomás, pues es un tema que ustedes recordarán de cívica. Pues bien, el Estado existe como un ente superior que es el que es algo que no vemos, pero que nosotros sabemos que existe. Existe un gobierno, existe una casa presidencial, existe una asamblea legislativa, pero más que los establecimientos o los edificios en sí, es un ente ideal que no vemos, pero que existe, que está detrás, y tan existe que nosotros tenemos que estar pagando impuestos, tenemos que estar pagando tarifas por servicios. ¿Por qué? Porque existe un Estado que los brinda para beneficio de toda la sociedad, por lo menos eso se asume. Pues bien, entonces la relación de ese Estado y esos entes de sujetos de derecho público con los particulares es lo que interesa al derecho público. En cambio, el derecho privado son las relaciones entre los particulares, es decir, si alguien alquila una casa a otra persona, si alguien le vende una motocicleta, si alguien quiere establecer una empresa, si alguien se dedica a la venta de bienes o servicios, es decir, esas son las relaciones que le interesan al derecho privado. Ahora, cada una de estas ramas importantes tienen principios independientes que los caracteriza. En el campo de las relaciones de derecho privado es el principio de la autonomía de la voluntad, que dice que en realidad en mi conducta yo puedo hacer todo lo que quiera, salvo que exista una norma que no lo permita. Vamos a ver. ¿Vender drogas es prohibido o no es prohibido? Bien, yo les puedo decir que es permitido. Es permitido porque si no, no se utiliza en farmacias o supermercados donde usted puede conseguir una acetaminofén o puede conseguir pastillas para el dolor de estómago, es decir, o para el dolor de cabeza. Existen montones de drogas que son permitidas, pero a su vez existen drogas que no son permitidas. Obviamente, bueno, todavía no es lícito
comercializar la marihuana, y mucho menos hablar de otras sustancias psicotrópicas que también están, que son de uso prohibido. ¿Qué establece, qué se permite, qué no se permite? Es el Estado, a través de las normas de carácter imperativo, que establecen prohibiciones. Pero el principio de autonomía es, yo puedo hacer todo lo que quiera hasta tanto no existe una norma que me lo prohíba. Es decir, yo puedo intentar vender helados de palito en el Polo Norte, que nadie me va a decir que no porque no se deba. Yo puedo hacerlo, en tanto sea en una sustancia, puedo tratar de agarrar en frascos y envasarlos y andar diciendo que vendo aire. Allá si una persona me lo compra, pero no es ilícito. ¿Por qué? Porque la ley no lo prohíbe. Y entonces eso tiene mucha relevancia por el principio de libertad empresarial, que es una de las garantías contempladas en el artículo 45 de la Constitución Política. Y sobre eso vamos a hablar más adelante cuando veamos el tema de las fuentes. Pero ese es lo que trato de reflejar, la importancia del principio de la autonomía de la voluntad. En cambio, en el derecho público, a la inversa, funciona otro principio, que es el de legalidad o bloque de legalidad o de juridicidad, que dice que el Estado y todos los sujetos de derecho público, y cuando hablo de sujetos de derecho público, hablo de, vamos a ver, el Estado se divide en varias personas jurídicas, el ente mayor, que es el Estado, luego existen otras instituciones, estamos hablando de que el Estado se divide en 3 poderes, recordarán ustedes, ejecutivo, legislativo y judicial. Luego está la Asamblea Legislativa, está el Tribunal Supremo de Elecciones, está también la Contraloría General de la República, están entidades descentralizadas como las municipalidades, como instituciones autónomas, como el INPU, como el IMAS, como el INDER, como el INAMU. Existen también empresas de carácter público, los bancos, el INS, ¿qué más? Otras empresas, el Correo de Costa Rica. Existen montones de figuras, hay órganos desconcentrados como el COSEBI, el CONADI, está el Tribunal Fiscal Administrativo, está el Tribunal Registral. Les puedo seguir dando ejemplos de montones de órganos e instancias o sujetos de derecho público que existen dentro de nuestro Estado. Si nos imagináramos el montón de organizaciones o de órganos o de instituciones o de entidades que conforman el sector público, tendríamos que imaginarnos una pizarra enorme para poder reflejarlos, y probablemente nos quedaríamos cortos porque nuestro Estado es bastante grande. Existen muchos sectores para muchas actividades. Por ejemplo, está el CETENA en materia ambiental, está el SENASA en materia de protección animal. En fin, en tantos tipos de actividades tiene el hombre, así muy probablemente existan instituciones que tienen alguna competencia relacionada con el desempeño de actividad. Ahora, todos estos sujetos de derecho público actúan a través de personas, o a través de funcionarios. Si no, no podrían existir. Entonces, todas estas personas que representan y actúan a nombre de una institución, así como las instituciones mismas, están cubiertas por el principio de legalidad, que significa que solo pueden hacer lo que el ordenamiento jurídico les autoriza. Entonces, mientras teníamos que en el sector privado una persona puede hacer todo lo que le da la gana mientras no esté prohibido, en el sector público solo se puede hacer lo que está autorizado, es decir, no se puede ir más allá. Es una diferencia sustancial y que tiene mucha relevancia porque, por ejemplo, en algún tiempo se discutió si, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad podía ser obra pública. Y les digo, por ejemplo, se necesita hacer una carretera o un paso subterráneo que comunique la carretera de Cartago, la que viene de Cartago, con
circunvalación, por poner un ejemplo. Ok, en algún momento ha sido una discusión acerca de si está autorizado o no está autorizado, dice, para llevar a cabo esa actividad. En el fondo, lo que se está discutiendo es si el principio de legalidad autoriza o no, de conformidad con la ley orgánica del ICE, a llevar a cabo ese tipo de labores. Este es el tema que está subyacente, el tema de la aplicación del principio de legalidad en cuanto a las competencias de las instituciones. Bien, ahora pasamos al concepto de derecho empresarial. El derecho empresarial es la rama del derecho privado que se encarga de estudiar la actividad comercial de las empresas en cuanto al ejercicio de su actividad económica. El derecho empresarial está conformado por varias ramas: derecho comercial, derecho tributario, derecho aduanero, derecho de seguros, derecho de comunicaciones, derecho de la competencia y otras áreas relacionadas con la actividad lucrativa de las empresas. En el presente curso nos enfocaremos en el derecho comercial o mercantil. Este es, tal y como les dije, a pesar de que la denominación de este curso de derecho empresarial, en realidad este curso nos vamos a dedicar más sobre todo al derecho comercial o mercantil, que son sinónimos. Entonces, si hablamos de derecho comercial o derecho mercantil, estamos hablando exactamente de la misma rama o disciplina jurídica. Entonces, hablemos del concepto de derecho comercial. El derecho comercial regula el ejercicio del comercio y los actos de comercio ejecutados por comerciantes o no comerciantes. En otras palabras, es la rama del derecho empresarial encargada de regular a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, así como los actos de comercio legalmente establecidos como tales. Y es que vamos a ver, hay una... para entender el derecho comercial podemos entenderlo desde dos perspectivas. Uno, desde la regulación de todo lo que hacen los comerciantes, o bien desde establecer qué tipo de actos son comerciales o qué actos no. Entonces, es un tema medio confuso, medio teórico, que yo cumplo con exponerles, porque yo les podría decir que, por ejemplo, se puede establecer un matrimonio entre un comerciante y una comerciante, y ese matrimonio no es un acto comercial, o sea, es una institución que se llama matrimonio, que es propio del derecho de familia. Ok, entonces ahí no estaríamos hablando de algo que le interesa al derecho comercial, pero sí hay algún tipo de relación de carácter patrimonial, desde luego que les interesaría al derecho comercial. Y hay actos que, sin ser ejecutados por comerciantes, sí les interesa el derecho comercial. Por ejemplo, yo que soy funcionario público y suscribo un préstamo con un banco para comprar una casa, comprar un carro. Yo no soy comerciante, o si se lo pido a un particular, por ejemplo, el préstamo, esa persona puede ser que no se dedique a prestar plata, sino que me está haciendo un favor y me presta el dinero. Ok, a pesar de que ninguno de los dos somos comerciantes, en estricto sensu, porque no ejercimos actividad comercial, ese acto, que es un préstamo mercantil de dinero, eso lo vamos viendo como en la tercera o cuarta tutoría, cuando damos contratos comerciales. Ok, pero este acto, este contrato, sí le interesa al derecho comercial. Entonces, vemos que hay una doble perspectiva en cuanto a qué le interesa al derecho comercial. Uno, actos que son mercantiles por definición, aunque las personas que los lleven a cabo no sean comerciantes, y también la perspectiva de ver que actividades que llevan a cabo los comerciantes, que por solo el hecho de que sean llevadas a cabo por esas personas, sí les interesa el derecho comercial. Bien, eso para posicionarnos al tema del concepto de derecho mercantil o comercial. Ahora, el derecho comercial, como cualquier otra rama del derecho, tiene un sistema de fuentes, que son, ya les explico, se llama fuente de derecho todo acto o hecho creador de normas jurídicas. Son los actos o hechos por los cuales surge el ordenamiento jurídico que regula la actividad mercantil. Las fuentes se clasifican en dos tipos, formales y materiales. Las formales son aquellas que están autorizadas y reguladas por el mismo ordenamiento jurídico, lo cual les otorga un carácter de cumplimiento obligatorio, tales como las leyes, los reglamentos y demás instrumentos legales, y las materiales son aquellos que inspiran y dan contenido a las normas. Sin embargo, no son de carácter obligatorio, en consecuencia, las fuentes de derecho se pueden clasificar así.
Fuentes formales, la constitución política, los tratados internacionales, las leyes o reglamentos, y las fuentes materiales, jurisprudencia, principios generales del derecho y doctrina. Esta es una clasificación más que teórica, ¿verdad? Pero yo tengo que compartirla con ustedes. Ahora, ¿cuál es la fuente más importante de carácter formal del derecho comercial? La constitución política. Es el conjunto de normas, principios y valores jurídicos que están en la cúspide del sistema normativo. En materia económica y comercial, la Constitución tiene una serie de normas y principios que la regulan. Entre ellos destaca el principio de la libertad o autonomía de la voluntad de frente al Estado, que es el tema de la autonomía de la voluntad como parte del derecho privado, el principio de igualdad, el principio de libertad de empresa y comercio, que está en el artículo 45 de la Constitución Política, que es el principio de la propiedad privada, el derecho a los consumidores, así como la iniciativa pública en la economía para organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Bien, ustedes recordarán que hay... desde que estuvimos en nuestras clases de cívica del colegio, hablábamos de la importancia de la Constitución Política como carta fundamental, y en la Constitución Política están una serie de derechos y está en la estructura de cómo funciona el Estado. Entonces podemos ver como derechos fundamentales el derecho a la propiedad privada, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el principio de igualdad, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, la libertad de empresa, la libertad religiosa. Todos son derechos fundamentales que están en la Constitución Política. También tenemos cómo funciona el Estado, su estructura, ya hablamos de los poderes, hablamos de la Contraloría, hablamos de las instituciones autónomas, hablamos de las universidades públicas, que también son sujetos de derecho público. Todo eso está regulado en la Constitución Política como norma fundamental. Ahora, hay una relación jerárquica entre las normas. La Constitución Política está por encima de los tratados internacionales, de la ley y de todas las normas inferiores. Por eso ustedes ven que lo que diga la Sala Constitucional acerca de si una norma lesiona o no lesiona la Constitución Política, toma tanta relevancia. ¿Por qué? Porque la Constitución Política como norma suprema implica que nada que esté por debajo lo puede contrariar. Por eso es tan relevante lo que dice la jurisprudencia de la Sala Constitucional a la hora de resolver los conflictos. Esta es la norma más fundamental, y ya les digo, como derechos de carácter fundamental en materia comercial, el principio de la autonomía de la voluntad es fundamental. Luego tenemos como siguiente forma los tratados, segunda fuente formal, los tratados internacionales. Son convenios entre dos o más países que buscan beneficios en común, creando compromisos y obligaciones para cada uno de los tratantes. En materia comercial, los tratados son muy importantes y adquirieron particular relevancia hace algunas décadas para acá. Recordarán que, hasta hace como unos 20 a 30 años, los convenios principales en materia de aduanas, ¿verdad? Temas de coordinación, temas tributarios. Pero con el surgimiento de los tratados de libre comercio, se dio una expansión, sobre todo de la actividad comercial entre los países. Tiene que ver también con el tema de la globalización económica y todo el aparato ideológico que está detrás de esto. Y entonces los tratados internacionales cobraron mucha relevancia. Nosotros tenemos TLCs, ustedes recordarán, con Canadá, con Estados Unidos, con México, bueno, con Estados Unidos y con el resto de Centroamérica y con República Dominicana. También tenemos con Chile, tenemos con Colombia, tenemos con China, en fin, han habido montones de instrumentos internacionales que establecen regulación de carácter comercial. Por eso es una fuente importante en esta materia. Luego tenemos la ley, entendida como la que es producto emanada por la Asamblea Legislativa. Ustedes recordarán que nosotros tenemos, también es un tema que vimos nosotros cuando estuvimos en colegio, que en la Asamblea Legislativa están presentes los diputados, que los diputados son, entre comillas, representantes del pueblo, porque ocurre que como no todos nos podemos reunir y no hay un edificio donde podamos meternos los 6 millones o 5 millones de costarricenses que habitamos en este país, pues nombramos unas personas que nos representan, que van a la Asamblea Legislativa y entre otras aprueban las leyes, porque es una potestad del pueblo. Entonces, estos representantes populares, diputados,
constituidos, reunidos en una asamblea legislativa, son los que aprueban las leyes. En materia comercial hay muchas leyes de relevancia, está el Código de Comercio, hay leyes en materia de carácter aduanal, está la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, la reguladora del mercado de valores, en materia de seguros. Entonces, hay una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa que son de importancia en materia de fuentes del derecho comercial. Luego tenemos los usos y las costumbres. Bueno, hasta ahora habíamos visto fuentes formales, estas ya no son fuentes formales, sino son materiales. ¿Por qué son materiales? Porque a pesar de que son fuentes que generan normas jurídicas e incluso pueden provocar elaboración de leyes, por ejemplo, o de reglamentos, primero surgen en la práctica y luego se llevan tienen otro tipo de desarrollo. El derecho mercantil, el derecho comercial, es muy importante los usos y las costumbres porque hay muchas instituciones o tipos de contratos que surgen primero en la realidad y luego se normativizan o se incorporan en una ley. Vamos a ver cuando veamos el tema de los contratos típicos, que existen contratos típicos como fideicomiso o si como la compraventa mercantil o el préstamo mercantil, que están regulados en el Código de Comercio. Pero existen otro tipo de contratos que no existen. Ustedes, por ejemplo, pueden preguntar por el leasing, que es tan famoso, o el factoring, o el underwriting, que ya veremos más adelante. Son contratos, ustedes van a buscar en el Código de Comercio buscando regulación de cómo operan, cómo funciona, quiénes intervienen y cuáles son los tipos de contratos o subtipos, y ustedes no lo van a encontrar en el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque primero surgieron en la práctica y luego se desarrollaron. Puede ser que en el futuro hagan un nuevo Código de Comercio y metan la regulación sobre estos otros tipos de contratos, pero no porque no se incorporen en un código van a dejar de existir. ¿Por qué? Porque este derecho priva mucho en esa rama específica del derecho, a diferencia de otras ramas del derecho, los usos y costumbres sí son muy relevantes. Otra fuente importante es la jurisprudencia. La jurisprudencia es lo que interpretan los jueces acerca de cómo se tiene que aplicar una norma. No les puedo dar un ejemplo en materia civil o comercial, pero sí les voy a dar un ejemplo en materia laboral. Ustedes saben que, por ejemplo, existen los guardas o vigilantes, que son las personas que cuidan en los bancos o en una institución autónoma. Pues bien, en los vigilantes hay dos tipos de jornada. Una que es de 8 horas y otra que es de 12 horas. Ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia? Hay dos categorías que son guarda vigilante y guarda no vigilante o guarda dormilón. ¿Qué tiene que ver? El guarda vigilante es una persona que tiene que estar despierta todo el periodo de trabajo, que tiene que hacer rondas, que tiene que recibir supervisión por parte de un operador de radio, o llega un inspector, o tiene que estar haciendo informes de las actividades que lleva a cabo. Tiene que permanecer vigilante las 8 horas del día que le corresponde trabajar. El guarda no vigilante o dormilón es aquella persona que solo cumple con su obligación con estar. Pasa mucho, hay una empresa que tiene unas bodegas desocupadas y necesita nada más que se garantice que nadie entre o que nadie haga daños con la única presencia de una persona, como único suficiente elemento para convencer a las personas de que no hagan ningún tipo de lesión a ese bien patrimonial. Ok, entonces este guarda no tiene que hacer rondas, no tiene que, incluso hasta puede tener una cama y puede acostarse a dormir en su lugar de trabajo. Entonces, en la jornada ordinaria para ese tipo de trabajadores es de 12 horas y no de 8 como el guarda vigilante. Ustedes, entonces ahora ustedes me dicen, ¿cómo se estableció esta categorización y ese tipo de particularidades de cada tipo de vigilante? Eso fue la jurisprudencia la que lo definió. Ustedes se hagan al Código de Trabajo y procuren buscar dónde dice cuáles son las actividades que lleva a cabo un guarda vigilante, cuáles son las que lleva a cabo un guarda dormilón, no lo encontrarán en el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque fue la jurisprudencia a través de la interpretación en tema de la jornada y de la labor que llevan a cabo los guardas quien definió que es un guarda vigilante y que es un guarda
dormilón y cuáles son sus diferencias de trato normativo. En materia civil y comercial igual sucede lo mismo, es decir, cada vez que se da una interpretación de una norma y se acude a la vía jurisdiccional a resolver el conflicto, lo que resuelva los tribunales superiores, que son superiores porque ya no hay posibilidad de que haya otro juez que lo conozca, y que establezcan determinados criterios de orientación y interpretación, eso es jurisprudencia. Y eso es muy importante porque viene a complementar lo que la ley dice en relación sobre cómo se aplican las normas en materia comercial. Bien, otro tema, otra fuente importante son los principios generales del derecho. Estamos hablando como buena fe, autonomía de voluntad y pacta sunt servanda, que son axiomas o enunciados que vienen a orientar la actividad de los comerciantes y la interpretación de las normas. Por ejemplo, el de buena fe es un principio fundamental en materia contractual, es decir, cuando hay un engaño, un ardid, una trampa, eso lesiona el principio de buena fe y es sancionado por el ordenamiento jurídico, para que vean la relevancia del tema de este principio en la aplicación de las normas jurídicas. Bien, otra fuente de carácter material, no formal, es la doctrina, que son los criterios que elaboran los estudiosos o la gente que se dedican a escribir en determinada materia. Vamos, quisiese algún autor que escribiera sobre derecho educativo y hablara sobre los principios que inspiran una determinada norma. Ok, todo el aporte que hace este estudioso, que investiga, que busca libros y que busca otras fuentes y que ofrece una interpretación o un criterio orientador a través de un artículo o un libro, entonces eso es otra fuente adicional que sirve al derecho comercial. Este es el conjunto de fuentes que forman parte del ordenamiento jurídico comercial, que es el que le estamos hablando y que tiene un orden jerárquico desde el puesto más alto en la pirámide, que es la Constitución Política, tal cual estoy mostrando, ¿verdad?, hasta el punto más bajo, que es la doctrina, pero que llevan un orden y una jerarquía, pero que a su vez se complementan para efectos de que entendamos que es el derecho comercial. ¿Por qué? Porque ocurre que en el derecho ustedes dirán, ¿cómo harán la gente que estudia el derecho para aprenderse tantas normas y tantos códigos? Y tenemos Constitución Política y tenemos Código de Comercio y Código Penal, y Código Contencioso Administrativo, Código Civil, Código del Ambiente. ¿Se aprenderán todas esas normas? Les digo que no. Obviamente uno se aprende las que sean más cercanas a lo que uno trabaja. O sea, me preguntan, yo me sé algunas del Código de Trabajo, pero no me sé todas, a pesar de que me lo he leído y me lo leo constantemente. Vamos, quien estudia el derecho lo que ve es una visión de bosque, de conjunto, es entender cuáles son los principios, los criterios orientadores a la hora de aplicar determinada norma. Y igual hay que hacer investigación y hay que estudiar la fuente. Hay que recordar, también quiero explicarles algo, y tiene que ver con las limitaciones que ofrece la regulación normativa. Vamos a ver, nosotros expresamos nuestros pensamientos a través de palabras, pero las palabras no alcanzan para escribir la realidad. Por ejemplo, yo les pongo un cuadro de la Mona Lisa ahorita, les digo a cualquiera de ustedes que me lo escriban, y algunos me pondrán el acento en ciertos factores acerca de la persona, acerca del fondo, acerca del mensaje que quiere transmitir el pintor. Otros verán otros detalles en torno a colores, a texturas, en fin, y probablemente hagamos un esfuerzo entre los 20, 40 personas y tratemos de aportar al respecto, y nos quedaremos cortos para poder describir todo lo que contiene el cuadro. Igual pasa con la realidad de las normas. Una norma trata de establecer, por ejemplo, el principio, existe un valor que es muy importante, que es la vida. Entonces, hay una definición del delito de homicidio en el Código de Trabajo. Pues, interpretar cuándo es un homicidio culposo, cuándo es un homicidio doloso, cuándo hay dolo eventual, cuándo hay culpa, cuándo hay negligencia, cuándo hay falta de cuidado, cuándo hay tentativa de homicidio, cuándo no hay,
implican una labor de interpretación, donde el texto de la norma se queda, no resulta suficiente. Entonces hay que hacer una labor de interpretación. Entonces, para hacer una labor de interpretación, hay que acudir a todo este conjunto de fuentes que informan un determinado ordenamiento jurídico. Por eso es tan importante el tema de las fuentes en derecho comercial. Bien, muchachos, superamos este tema. Ahora pasamos al capítulo 2, la empresa, la hacienda y los actos de comercio. Concepto de empresa. Cuando hablamos de empresa nos referimos a una actividad lucrativa. Por actividad se refiere a las actuaciones necesarias para lograr la combinación de los diferentes factores de la producción, y por lucrativa se entiende que dicha actividad debe generar una utilidad, ganancia o beneficio patrimonial. Este concepto de utilidad o de ganancia es fundamental del derecho mercantil y de la actividad comercial y del derecho empresarial. ¿Por qué? Porque las empresas se constituyen básicamente para generar ganancias. Vamos a ver, estamos hablando de capitalismo puro en su máxima expresión. Es decir, las empresas se crean para generar utilidad, no son entes de beneficencia, ni de carácter social, ni asistencia social. Las empresas buscan, aunque tienen un impacto social, que ya veremos más adelante, esa no es su prioridad. La prioridad para quien construye una empresa, quien idea y concibe y lleva a cabo una actividad empresarial es generar una utilidad. ¿Por qué? Porque ese es el interés de la empresa, por eso ese ánimo lucrativo es tan importante. Ahora, se entienden como factores de producción la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología, los cuales combinados entre sí producen riqueza. Las unidades y ganancias son importantes en la economía, ya que se distribuyen entre el empresario y terceros, beneficiarios como trabajadores, proveedores, otros agentes económicos y la sociedad en general. Esto es un tema muy, muy importante, insisto, en el tema de el impacto que tiene la actividad de las empresas en la economía. Y ustedes han visto que ahora con el tema de la pandemia, y ya llevamos en esto, y el tema del impacto que ha tenido en la economía y lo que sea, el discurso que se ha dado sobre la reactivación económica, tiene que ver con esto, es decir, dentro de un esquema capitalista como el que tenemos nosotros, que predomina en gran parte de Occidente, es fundamental la labor del comerciante. ¿Por qué? Porque en la producción de bienes o servicios que lleva a cabo un comerciante intervienen varias personas. Intervienen primero sus colaboradores inmediatos, trabajadores, toda una organización que trabaja para la empresa, están los proveedores, están y entonces eso genera riqueza. ¿Por qué? Porque con los ingresos de los salarios, por ejemplo, que se pagan a una persona, esta persona puede a su vez pagar la educación de sus hijos, puede ir a comprar al supermercado bienes y servicios para, vamos a ver, los alimentos, elementos de higiene para su vida normal, y puede, por ejemplo, adquirir otros servicios como internet, como televisión por cable, puede ir al cine, puede ir al estadio, bueno, cuando se podía. Es decir, con la actividad de una misma empresa se genera una serie de recursos que por la dinámica y la circulación del dinero generan que muchas personas u organizaciones se vean beneficiados de manera indirectamente con la labor que desarrollan las empresas. Por eso también está importante el tema de la reactivación económica y cómo inyectar recursos y a la economía y oportunidades para que las empresas vuelvan a crecer y con ello se desarrolle la economía. Piensen ustedes que, por ejemplo, si hay más empresas produciendo utilidades, el Estado va a recibir más impuestos, va a tener más recursos para desarrollarlos, ya sea para promover más desarrollo empresarial, pero también para mejorar la educación, mejorar servicios sociales, servicios asistenciales, otorgar más becas, crear más plazas de policías para tener más seguridad, más policía de tránsito para que regule el tráfico de las personas o de los vehículos. Es decir, por eso en nuestro esquema de economía es tan importante el concepto de empresa. Ahora vamos con el concepto de empresario. Para el concepto de empresario
siendo como la persona que dirige la empresa, en otras palabras, la encargada de orquestar la actividad de combinar los diferentes factores de producción, tenemos 3 elementos fundamentales. Uno, la persona tiene que tener capacidad jurídica. En nuestro país, de conformidad con el Código Civil, la capacidad jurídica se adquiere a partir de los 18 años. Ustedes saben que antes de los 18 años somos menores de edad, y si bien por ejemplo, podemos trabajar, tiene que ser con el consentimiento de nuestros padres, y bien, igual para llevar a cabo contratos o recibir beneficios. De hecho, existe una figura como la curatela o la tutela para proteger, o cuando no existen los padres, los intereses patrimoniales de los menores. Entonces, es hasta los 18 años que adquirimos la capacidad jurídica, y a partir de ahí podemos ser comerciantes, según lo que dice esta materia. Luego necesitamos profesionismo o habitualidad. Esto es que se refiere como una actividad cotidiana, permanente y reiterada del comercio, haciendo de ello la actividad principal de subsistencia del comerciante. Obviamente, para ser comerciante tiene que uno dedicarse a este tipo de actividad, tiene que llevarla a cabo. Recuerden que el comerciante usualmente es un intermediario que se ubica entre el productor y el consumidor, aunque puede ser que también produzca, entonces, y coloque en el mercado. Pero igual tiene que ser de manera profesionalismo o habitual, porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo de vender un carro, yo puedo ser que necesita vender el carro y que venda un carro, o venderé 1 o 2 o 3 o 4 o 5 a lo largo de mi vida, pero eso no me convierte en comerciante. ¿Por qué? Porque soy una persona, puedo ser un funcionario público, puede ser que me lleve a cabo algún otro tipo de labor que no es comercial. Entonces, estar celebrando un contrato mercantiles de venta de vehículos no me convierte en comerciante. ¿Por qué? Porque tiene que haber un profesionalismo o habitualidad. Es distinto si yo, Luis Eduardo Mesén, que trabaja como empleado público, funcionario público, vendo un carro, así Luis Eduardo Mesén tiene una venta de carros establecida con un local o con una página web donde promociona la venta de vehículos. ¿Por qué? Porque ya ahí estamos hablando de una actividad de carácter profesional o habitual, porque implica más permanencia de la labor comercial. El tercer elemento que tenemos que tomar en cuenta es actuar a nombre propio, porque existe mucha gente que participa de actos de comercio, pero no repercute ni para bien ni para mal. Por ejemplo, usted llega a una tienda y la atiende una dependiente. Esta dependiente le puede mostrar un pantalón, una camisa, una corbata, una computadora, una cámara fotográfica, un reloj, que estamos hablando de un tema mercantil, de comercio, de venta, de bienes para consumo. Ok, pero esta muchacha que me está vendiendo es una auxiliar de comercio, es un concepto que vamos a ver más adelante, pero ella no es comerciante. En cambio, sí, quien me está atendiendo es el dueño de la empresa, y él es el que me ofrece la celebración del contrato respectivo, y es el que pacta conmigo. Él sí está actuando en nombre propio. ¿Por qué? Porque él es al que le va bien si el negocio florece, y le va mal si el negocio no tiene éxito. Ese famoso tema del emprendimiento y de el famoso know-how y todo el tipo de elementos que hacen que una persona sea exitosa o no sea exitosa en un tipo de labor comercial, y tiene que ver con a quién le va bien o a quién le va mal con el negocio. Entonces, si tenemos una persona que tiene capacidad jurídica, que desarrolla actividad de manera profesional o habitual de carácter comercial, y además le repercute de tal manera que si le da bien gana o si le va mal pierde, tenemos a un comerciante. Si no reúne estos elementos, no sería comerciante. En síntesis, se puede definir empresario como aquella persona que dirige la actividad de combinar los diferentes factores de la producción para generar un lucro, o con capacidad jurídica para ejecutar actos de comercio de forma profesional, es decir, de manera habitual y reiterada, y de cuya actividad obtiene los beneficios patrimoniales necesarios para cubrir sus necesidades, que actúa a nombre propio, asumiendo por lo tanto las consecuencias positivas
o negativas de la actividad lucrativa que realiza. Ustedes ven como esta síntesis o concepto pretende englobar todo lo que dijimos en relación con quién es comerciante. Ahora pasamos al siguiente tema, elementos de la empresa. Tenemos elementos subjetivos y elementos subjetivos. En el elemento subjetivo tenemos al comerciante o empresario y al personal de la empresa. Y en el elemento objetivo se refiere al objeto de la empresa, en otras palabras, a los bienes, recursos o propiedades materiales o inmateriales que posee una empresa para desarrollarse. Jurídicamente se llama hacienda. Y este es un concepto muy importante al cual vamos a dedicarnos de seguido. La hacienda hace referencia a todos los elementos que posee la empresa para desempeñar su actividad lucrativa, entre los cuales se incluye los bienes materiales como edificios, vehículos, maquinaria, los que conocen en contabilidad como activos fijos. También se incluyen los bienes inmateriales como los derechos de propiedad intelectual, como marcas, patentes, nombres comerciales, que son los que se conocen como activos intangibles. Ahora bien, la hacienda no son solo activos, también incluye los pasivos, las deudas, las obligaciones, los compromisos que la empresa ha adquirido para desarrollar su actividad lucrativa. Entonces, en lo que en términos contables se conoce como pasivos. Elementos de la hacienda. Establecimiento mercantil o industrial. Para realizar la actividad lucrativa se requiere de una serie de bienes materiales, inmateriales, derechos y recursos, los cuales en su conjunto conforman establecimiento mercantil. Dentro de ellos está, por supuesto, el edificio o local donde se desarrolla la actividad, pero no es su único componente. El establecimiento mercantil involucra todos los bienes entendidos como los activos fijos y los intangibles. Igualmente, el establecimiento mercantil o industrial también incluye los pasivos. Ya vamos a hacer, al final, les voy a aportar una definición global que usted va a ser más fácil de entender esto. Luego tenemos el aviamiento. Este es un concepto muy importante. Se refiere a la capacidad que tiene un negocio de ser exitoso, a su potencial para generar lucro, de crecer y de posicionarse en el mercado. Ejemplos de aviamiento son los emprendedores, contar con una excelente ubicación física, una coyuntura histórica, ofrecer un producto único en el mercado o para los clientes. Es esa posibilidad de posicionarse en el mercado y consolidarse. Ese es el aviamiento. Luego tenemos como otro elemento los libros contables, que se incluye como parte de la hacienda de la contabilidad de la empresa, la cual en los últimos años ha pasado a ser un instrumento de datos dirigidos al comerciante, a una herramienta de información externa para los inversionistas, acreedores y actividades gubernamentales sobre las condiciones de la empresa. La contabilidad debe llevarse de una manera ordenada y apegada al marco de legalidad y a las normas técnicas y profesionales propias de esta ciencia económica. Estos elementos de la hacienda, particularmente los libros contables, han cambiado mucho de importancia, porque antes eran un tema más que de carácter registral, de balances, de libros que llevaba la empresa, que le servía mucho a la empresa, pero que no trascendía a las personas que establecían relaciones con esas empresas. Hoy es todo lo contrario. Son muy importantes porque no son indicadores de la salud de una empresa. Les pongo un ejemplo. Si una empresa quiere colocar en el mercado de valores certificados a plazo para que la gente los adquiera, que es una manera como las empresas capitalizan para expandirse, una manera que tiene la persona que va a comprar estos certificados a plazo para enterarse si esta empresa va a cumplir o no con pagarle tanto el capital como los intereses, es ver cómo está su salud financiera. Y esa salud financiera solo se obtiene a través de conocer lo que ofrecen los registros contables acerca de cómo está la misma, los balances, la situación económica. Y por eso es tan relevante el tema de la información contable que está en los libros contables, que ya no son libros físicos, sino que ahora son libros electrónicos. Hasta en eso ha tenido un impacto la tecnología. Las nuevas tecnologías, entonces, este concepto es muy importante, es que lo estoy marcando, lo estoy enseñando, es de la hacienda o patrimonio en forma íntegra, porque va a resumir todos los conceptos anteriores. Nos dice, una vez que se han estudiado todos los componentes de la hacienda, podemos definir a la hacienda como el conjunto de todos los elementos que forman una empresa, tanto de los aspectos materiales e inmateriales, establecimiento mercantil, necesarios para hacer la actividad lucrativa, como las condiciones que posee el negocio para ser exitoso, aviamiento, así como la información financiera de la entidad,
libros contables, los cuales en su conjunto forman el valor real de la empresa. En cuanto a elementos inmateriales, recuerden que hay, sobre todo en nuestros tiempos que hay tantas cuestiones tecnológicas, son muy vitales. Por ejemplo, si yo les digo el sonido de un águila, y ustedes la escuchan, muy probablemente algunos de ustedes lo va a asociar con una bebida espirituosa que se produce allá por la zona de San Joaquín de Flores y que se vende en ciertos lugares comerciales. ¿Por qué? Porque este símbolo, que es auditivo, porque es sencillamente el sonido de un águila, es parte de el establecimiento mercantil, que es parte de la hacienda de una empresa que se llama Cervecería Costa Rica. Entonces, es para que vean que hay elementos materiales, no solo el carro, el camión de la empresa, que sale, por ejemplo, aquí, a propósito de los que somos vecinos desamparados, aquí en la zona franca de San Rafael de la Riva, hay unas bodegas de la cervecería Costa Rica. Entonces a diario yo veo esos camiones que salen de aquí hacia el resto de San José y más allá, me imagino, y los trailers y todo lo demás, pero esos son parte de los activos de la hacienda. Pero hay otros elementos que también la conforman y son los que hemos mencionado, que son los elementos materiales e inmateriales, que son el aviamiento o la capacidad que tiene la Cervecería de Costa Rica de generar un producto de una determinada calidad que satisface o mayor o menor calidad, la expectativa de sus clientes o consumidores, y además la información contable que tiene que tener para efectos de que ella misma pueda estar al tanto de su salud financiera y que las personas que establecen proveedores o inversionistas sepan de cómo está la situación de la empresa. Todo esto nos da el concepto de Hacienda como pues parte de los elementos objetivos de la empresa. Que me interesa el derecho mercantil y que es parte del derecho empresarial. Ese es el hilo que quiero que llevemos de la conversación. Ahora el siguiente tema es las nuevas tecnologías y su impacto en las instituciones mercantiles. La empresa de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han tenido dos impactos fuertes en las empresas y el derecho mercantil. Uno, la empresa tradicional que recurre a las nuevas tecnologías para desarrollar su actividad, pero posee la esencia de la empresa en el sentido tradicional. Y dos, las empresas virtuales, aquellas que existen como una actividad lucrativa, desarrollada en un medio electrónico, en la web, pero no como empresa tradicional. Entonces vamos a ver, con el surgimiento de Internet allá a finales a finales del siglo pasado, hubo una revolución en materia de cómo se hacía el comercio. ¿Por qué? Porque antes ya los que somos más viejillos, pues, obviamente no son ustedes, antes uno para comprarse una camisa, un pantalón o unos zapatos, al principio iba a la avenida central, porque o al mercado o a la avenida segunda o donde debía estar el cimientos mercantiles en San José. Entonces iba a buscar una camisa, iba a la tienda San Gil, o iba a la universidad si quería comprar un libro para la escuela o el colegio. Esa es la forma como adquiría usted bienes y servicios, en aquella época. Luego empezaron a desarrollarse los centros comerciales, los malls, pero en esta misma evolución apareció luego la Internet y las empresas virtuales. Entonces, y eso fue un golpe importantísimo para cómo se desarrolla la actividad empresarial. Entonces, ocurre que muchas empresas que ya estaban establecidas de modo tradicional tuvieron que ver cómo implementaban las nuevas tecnologías. Entonces, para ponerles un ejemplo, La República era un periódico que se vendía al pregón en la calle. ¿Ok? Entonces usted iba a San José y en una esquina había un señor que vendía periódicos, usted le compraba La República. Hoy usted busca La República y yo no sé si existe el pregón,
pero en el tiempo la República tuvo que hacer una página y venderse por internet. Igual le pasó a La Nación, es decir, La Nación, ustedes la ven que cada vez es más delgada, y cada vez tiene menos anuncios, y en cambio ustedes ven que ustedes quieren entrar a la web de La Nación, tienen que suscribirse y pagar una mensualidad, para poder disfrutar de sus noticias, o si se puede disfrutar lo que publica La Nación. Entonces, eso lo que refleja es cómo una empresa tradicional ha tenido que mirar hacia el desarrollo de las nuevas tecnologías para poder subsistir y vender productos. Ok. Disculpe. Sí, disculpe. Sí existe todavía la figura del pregón, pero ya no es como en aquellos años, ni estamos hablando de los 80s y principios de los 90s, pero Sí. todavía se ve. Sí. Yo sé que sí. Vamos a ver, ahora que estoy en teletrabajo, me toca los viernes. Yo tengo teletrabajo de lunes a jueves y el viernes tengo que ir a la oficina. Y el peor ocurre que yo estaba en el segundo circuito judicial, que es en Goicoechea, y me pasaron a San José y ahora estoy en Catedral. Y entonces, y fue volver a San José, porque antes bueno, yo iba muy poco. Y parte de lo que, de ver el sensible cambio que ha habido en San José, desde el punto de vista de que ya hay montones de cortinas, y edificios cerrados, y pues me imagino que es por el impacto de la pandemia, además de que ya traíamos una crisis de antes. Pero todavía existen algunos lugares donde usted consigue, tal y como vos decís, periódicos al pregón. Creo que ahorita de lo que vi que se vende La Extra, La Nación y creo que La Teja. No me pareció ver La República ni otros medios. A mí me gusta mucho La Universidad, el semanario, pero el semanario también, a pesar de que digamos que no podíamos calificarlo como una empresa porque es un medio que produce la Universidad de Costa Rica, el semanario de la universidad sí consigue creo que todavía se produce en el pregón. Obviamente se venden en librerías o algunos establecimientos así, no en todos los lugares como sí se hacen con otros periódicos. Pero también existe la versión electrónica, eso yo la suelo ver. Pero es un poco la evolución que ha tenido, el impacto que ha tenido las nuevas tecnologías en empresas tradicionales. Y otras son las empresas virtuales, que son aquellas que existen como una actividad lucrativa en un medio electrónico, y ahí existen monstruos transnacionales que son vivos ejemplos de actividades de empresas virtuales. Estamos hablando, por ejemplo, Amazon. Pero hay de todo tipo. Yo recuerdo que hace bastantes años mi hija mayor compró una entrada en una página de Facebook para un concierto de Laura Pausini. Lo gracioso fue que al final de cuentas no hubo concierto. Ni siquiera nadie le ha hecho a Laura Pausini, que tenía un contrato, una actividad con Costa Rica. Obviamente eso fue una estafa. Que se hace a través de una página que solo existió en una página de Facebook, imagínense. Por eso es tan retador, porque el comercio electrónico apareció y vino para quedarse y sigue existiendo, y es una alternativa para adquirir bienes y servicios de todo tipo, ¿no? Porque el otro día fui a una empresa de estas porque necesitaba mandar traer unas cosas para de tenis de mesa que no se consiguen acá en el país, y yo les preguntaba qué mandaba a traer a la gente, y me decían de todo. Hay gente que manda a traer desde televisores, llantas, un montón de cosas que se contradicen y que se compran a nivel de comercio electrónico, y mucho más cuando apareció Wish, ¿verdad? Bueno, con todo lo que se dice bueno y malo de esa empresa y de comercio de productos chinos. Entonces, ahora el tema más importante es cómo
el tema de la responsabilidad, es decir, cómo si a usted no le llega el bien o el bien que le llegó no cumple con sus expectativas, cómo se protege al consumidor. Ese es el reto del derecho comercial y el reto del derecho internacional y del comercio electrónico. Tengo, por ejemplo, el mecanismo que utiliza Amazon, que usted puede devolver el artículo y le devuelven el dinero o le cumple con una garantía. O por ejemplo este tema de cuántas estrellitas o un tema de calificación que hacen los consumidores en relación con un determinado proveedor para que usted verifique o no la calidad de los productos, o que usted lea, por ejemplo, los comentarios que hacen las personas sobre determinada empresa. Pero ahí surge el tema de los robots, un montón de cosas. Es decir, sigue siendo un tema difícil en el cual el derecho tendrá que ir evolucionando. Pero en el derecho normalmente tiene como inconveniente que va detrás de la realidad, es decir, la realidad va imponiéndose, va desarrollándose la actividad comercial, la actividad empresarial, se desarrollan usos y costumbres de cómo se llevan a cabo ese tipo de actividades, y hasta después viene el derecho tratando de normar, regularizar, establecer normas para efectos de precisar cómo se llevan a cabo los contratos y establecer temas de responsabilidades. Esperemos que en esta evolución del comercio electrónico logremos que en el futuro se pueda proteger más al consumidor, que es lo ideal, porque en el tanto el consumidor esté seguro, el comercio va a seguir creciendo y va a ser un medio para que la gente tenga acceso a determinados bienes y servicios, con todo lo bueno y malo que pueda generarse. Bien, la empresa virtual es aquella que existe únicamente en la web, es decir, no posee un espacio físico o material para llevar a cabo su actividad lucrativa, sino que se desarrolla en medios totalmente virtuales, electrónicos, es decir, en Internet, por ende no existe en el plano físico. El establecimiento mercantil de este tipo de negocios corresponde a instrumentos informáticos y electrónicos utilizados para desarrollar su actividad, y por lo tanto resulta lógico pensar que posee un mayor peso en los activos intangibles dentro de este tipo de empresas. Bien, muchachos, aquí les concluyo este resumen que quise compartirles en esta primera sesión. Okay, cierro aquí y ok, de aquí regreso con ustedes. Vamos a ver, aquí la cámara. Okay. Ahí está activando la cámara. Vamos a ver. Bien. ¿Están ahí, muchachos? Como solo veo los nombres. Ok. Sí, aquí estamos. Dejar de compartir. Bien. Aquí lo encuentro también yo. Ok, listo. Vamos a ver. Okay, aquí ya me estoy viendo. Listo, para quienes estamos casi todos. Bien, muchachos, dudas o inquietudes de lo que hemos visto. Muchachos y muchachas, perdón, para ser inclusivo. Sí, te escucho. Dime. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Sí, bueno, dudas en sí de temas, por ejemplo, cuando usted habló de lo de los tratados internacionales, según lo que yo tenía entendido, están por encima de la Constitución, porque el artículo 7 dice que la Asamblea Legislativa como que aprueba eso y está encima de las leyes. Entonces me genera como confusión por todo ese tema de, por ejemplo, el matrimonio homosexual, ¿verdad? Que se supone que lo resolvió una corte internacional y que prácticamente obligó a la sala constitucional. Entonces, a veces yo veo que el derecho se comporta de ese tipo de formas. O sea, a veces veo como que sí es la Constitución, otras veces que no. Lo del tema de los aguacates en México también, que supuestamente están demandando a Costa Rica y bueno, veo como que los tribunales y la jurisdicción nacional ya no tiene peso sobre la internacional porque se supone que la aprobaron. Entonces, quería que me aclarara ese tema. Y no, por el resto sí, yo trabajo en Amazon, usted tiene razón. En Estados Unidos, por ejemplo, sí existen leyes de protección al consumidor, tanto así que, por ejemplo, bueno, usted es usuario de Amazon, usted sabe que recibe sus productos básicamente
se puede recibir un reembolso, un reemplazo, lo que sea, pero es porque allá sí existen leyes fuertes que protegen al consumidor, de hecho, que lo regulan mucho, bastante. Hay infinidad de leyes que le prohíben a las empresas, por ejemplo, hacer marketing de cierto tipo. Entonces, como que allá y en Europa sí está muy avanzado ese derecho, ¿verdad? Empresarial. Y bueno, no sé, porque en el caso de Amazon sí es una empresa virtual, pero sí tiene como establecimientos, entonces depende. El otro tema virtual es en Estonia, por ejemplo, que me parece que en Estonia es uno de los países más desarrollados en tema digital. Usted puede, por ejemplo, montar sus empresas de Costa Rica y nada más pagan los profesionales allá en derecho y lo que tengan que hacer, pero en 24 horas usted tiene libertad para abrir una empresa en Estonia y si usted quiere. Es muy interesante. Ahí ya te perdí, no te escuché ahí en esa última parte. ¿Aló? Bueno, Sí, ¿me escuchas? ahora sí, Que sí, ahorita sí que te... el tema de lo que es comercio digital, bueno, en Amazon sí tiene plataformas, ¿verdad? Obviamente tiene bodegas y otras cosas en otros países, pero sí la idea es esa, porque obviamente pues mandan las cosas, ¿verdad? Por ahí, por correos y todo eso, o sea, se valen de tus plataformas. Y tema de lo de digital, pues sí, Estonia es un ejemplo, que básicamente puede abrir su empresa nada más pagando, como por decirte, pagar las cosas que tiene que pagar y contratar a un profesional de Estonia, pero en 24 horas puede abrir su empresa. Muy importante, de hecho yo creo que deberíamos aprender mucho de esos países porque de ahí, básicamente hay mucha gente haciendo negocios así digitalmente en el mundo. Sí, perfecto. Mira, no, muy valiosos tus aportes. Vamos a hablar, la primera inquietud es muy válida. Vamos a ver. Es cierto lo que decís vos en el sentido de que los tratados internacionales tienen un valor importante, pero se supone que en nuestro esquema de nuestro ordenamiento jurídico, por encima de los tratados internacionales están la constitución política. De hecho, existen los tratados internacionales porque fueron sometidos a consulta y aval por la Sala Constitucional. Vos recordarás que, por ejemplo, cuando se aprobó el TLC, hubo una agenda complementaria de una serie de normativas y de leyes y de acuerdos específicos, todos tuvieron que pasar por la aprobación de la Sala Constitucional, y eso significaba que eran, establecer si eran válidos o no, de acuerdo a los parámetros de constitucionalidad que establece la Sala. En relación con el tema de matrimonio de personas del mismo sexo, y lo que dijo el Tribunal Internacional, tiene relevancia porque existe un tratado con el cual Costa Rica se adscribió a al Tribunal Internacional, y el Tribunal Internacional fijó, a propósito de una consulta que mandó Costa Rica, que el matrimonio del mismo sexo era permitido. Ustedes vieron que igual surgió la consulta y se debió tramitar una ley para la aprobación. Igual sigue pesando lo que diga la Constitución Política. Ahora, en materia de derechos fundamentales hay una teoría que dice que en materia de derechos fundamentales, si hay si están, si están por encima de lo que es la Constitución Política. Son normas de carácter supranacional en cuanto establecen mejores o mayor desarrollo de los derechos fundamentales. Creo que fue un poco lo que privó en este tema. Pero vamos a ver, nuestro esquema básico y primordial, y nosotros aplicamos la famosa pirámide de Kelsen, es decir, en principio está la Constitución Política, y luego los tratados, y luego las leyes, y ahí para abajo todas las otras fuentes formales del ordenamiento jurídico. Entonces, nuestra piedra angular
y carta fundamental es la constitución política. Recordemos que la noción de constitución política es aquella fuente, aquel acto normativo que surge de una asamblea del pueblo que ha reunido a constituyentes que son representantes populares y concuerdan en una carta fundamental que establece la vigencia del Estado y de sus instituciones. Por eso es tan importante la constitución política. Y ese esquema ideológico o discurso o de fundamento se mantiene. Entonces, sigue siendo el parámetro, el punto más alto del ordenamiento jurídico. Sin que, digamos, los tratados dejen de tener importancia, porque los tratados hay que recordar que ambos son aprobados, los tratados y las leyes ambos son aprobados por la Asamblea Legislativa, pero los tratados internacionales tienen una mayoría calificada para su aprobación. Y las leyes, muchas se aprueban por mayoría simple. Entonces, para que vean el peso que tienen los tratados internacionales, que son muy relevantes, y en materia comercial también lo son, pero no están por encima de la constitución política. Bueno, eso en cuanto al primer tema. Y en cuanto a lo que hablas de Amazon y el tema de la responsabilidad en Estados Unidos, sí. El tema es que no, a mí no me preocupa Amazon, digamos, porque Amazon tiene sus criterios ya te digo, de calidad, y vos puedes volver el artículo, hay reembolso, y tiene todo un tema de cómo administra su relación con los proveedores. El problema no es ese, el problema es otro tipo de páginas que aparezcan ofreciendo bienes o servicios en el mercado. Y no estoy hablando de eBay ni otro tipo de empresas. Vamos a ver, puede ser una empresa que, digamos, que venda cualquier tipo de bien o servicio, que no sea ninguna de estas. Y entonces, ¿qué pasa si usted adquiere un bien o servicio de esta naturaleza y la empresa no le cumple? ¿Cómo va a hacer para demandarlo? Si es una empresa que está en Singapur, o está en Indonesia, o está en Malasia, ¿cómo va a hacer usted o en China, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer usted para poder demandarla y exigir que cumplan? Como yo lo dije al principio, con el ejemplo de la computadora, se compra una computadora por eBay, por Wish, o por otra empresa que no sea Wish, y resulta que no recibió lo que usted esperaba. Entonces, ¿cómo hace usted para demandarlo? Eso es lo que necesita el comercio ir desarrollando e ir mejorando. Y hacia ahí deberían de haber existir tratados internacionales, es decir, que establezcan parámetros serios, criterios claros en torno a qué hacer la persona que tiene bienes o servicios con ese tipo de empresas que solo existen en la web y que usted no conoce, ¿verdad? Y que no tienen un domicilio donde usted lo pueda encontrar para efectos de ir y exigir una responsabilidad. Ese es el tema que subyace detrás de todo esto, y que constituye un reto para el derecho y para el comercio internacional. Bien. ¿Alguna otra consulta o comentario? Muchachos, muchachas. Bueno, tienen el último que sería para mí, que siempre fue una duda muy jurídica que tenía, y le quiero preguntar, ya que usted es juez, ¿verdad? Aprovechando, porque no siempre uno puede conocer a un juez. Ajá. Desde su perspectiva, diferencia entre Estado de Derecho, Estado de Justicia, y cuál preferiría usted, y por qué. Hijo, vamos, es una cuestión muy teórica. Yo prefiero hablar de dos conceptos, Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Y marca una evolución en el concepto de qué es lo que va a hacer el Estado. Y tiene que ver con el tema ideológico. Si lo vemos desde el punto de vista más liberal, en el cual se busca que el Estado sea un Estado policía, que nada más establezca las condiciones mínimas para que la economía subsiste, que sea el mercado, las leyes de mercado, la oferta y la demanda, las que establezcan cómo se lleva a cabo la actividad económica, esa es una posición.
Hay otra oposición que ve en un Estado que interviene más en la economía, que interviene para bien, para regularla, para establecer la protección de la economía, o incluso que interviene desarrollando actividades económicas que incursiona en actividades comerciales. Esto se vio mucho en nuestro país en el pasado, cuando, sobre todo, cuando estuvo Oduber y que se crearon una serie de empresas estatales, como en aquella época, hasta había una empresa que se llamaba Transmesa, donde el Estado tenía hasta empresas de buses. Hubo una época de mucha actividad económica del Estado, de mucho intervencionismo, y eso poco a poco fue retrocediendo, y estamos en una época donde más bien el Estado cada vez, ahora incluso con el tema de la regla fiscal y todo lo demás, es más poco lo que puede hacer el Estado, instituciones en la economía. Pero yo te quiero hablar de Estado Social de Derecho, porque el Estado Social de Derecho, que es que se supone que existe en Costa Rica, lo que procura es que si haya una intervención en la economía y una intervención hacia tratar de promover que haya mecanismos de mayor justicia social. Tiene que ver que, por ejemplo, con garantizar el acceso al estudio, a las personas, a la educación, pero a la educación no solo básica, es decir, primaria, secundaria, sino también a la educación universitaria, desarrollo de becas, de asistencia al emprendimiento, para que la gente tenga oportunidad de tener emprendimientos, de mecanismos para las pymes, de apoyo para las pequeñas y medianas empresas, para que ellas puedan desarrollarse. Eso es a partir de una noción de Estado Social de Derecho, que es la que está definida según nuestra Carta Fundamental, al punto que, por ejemplo, el derecho de propiedad en Costa Rica no es absoluto, sino que se permiten limitaciones de carácter social, límites de carácter social, en fin. A mí me gusta más el concepto de Estado Social de Derecho, porque ese es el que priva en Costa Rica, más allá del Estado de Derecho o Estado de Justicia, porque esos son elementos muy relativos. Yo te puedo decir al principio, como les dije, que hay una cuestión de discurso en el sentido de que las normas jurídicas existen para que las personas encuentren solución a sus conflictos, pero eso es una cuestión de discurso, pero otra cosa es la realidad, porque siguen existiendo abusos, siguen existiendo contratos leoninos, siguen existiendo lesiones a los consumidores, siguen existiendo, por ejemplo, empresas de seguridad que no le pagan la jornada extraordinaria a los trabajadores, existen hombres que agreden a sus mujeres, existen formas de violencia de la más variada índole, que a pesar de que exista formalmente un Estado de Derecho, no significa que se traslade a la realidad. Tenemos que evolucionar para tratar de eliminar las asimetrías. Es decir, que, bueno, a ver, Costa Rica ha asistido en los últimos años a una concentración de la riqueza terrible y a una propagación de la pobreza. Y eso todavía se acentuó más con la pandemia. Entonces, formalmente somos un Estado de Derecho. E incluso formalmente podríamos decir que somos un Estado Social de Derecho. Pero eso hay que llevarlo a la realidad. ¿Para qué? Para que exista mayor justicia, en justicia social, y para que las personas tengan en igualdad real de oportunidades. Nosotros invertimos en educación, pero tenemos que garantizar que esa educación sea idónea para que los estudiantes tengan una buena capacitación, y no solo que tengan información, sino que sepan procesar la información,
¿Para qué? Para que tengan más análisis, más crítica, más entender que no todo lo que le dicen es cierto, a tener un sentido de duda, de crítica, de pensamiento crítico sobre lo que se está ofreciendo en la realidad de todo lo que se dice. Eso es lo que yo considero que es más afín a un Estado social de derecho. Profe, tengo una pequeña consulta. Dime. Referente a la mano invisible, ¿hasta qué punto el Estado, me refiero al gobierno, hasta qué punto el mismo gobierno regula la mano invisible? Eso es todo un tema. Usted me están llevando a otro tema que no tiene que ver mucho con el derecho comercial. Es todo un tema de discusión, es un tema casi que de filosofía del derecho y de un tema también de economía. Y si usted me está poniendo mi opinión al respecto y en concepto de libertad de cátedra, te lo explico. El Estado no es un ente neutro, ni, vamos a ver, existe una clase política que nos gobierna, que tiene vínculos en todos los partidos políticos y que coincide con montones de sectores de pensamiento. Tienen un aparato donde hay medios de comunicación colectiva, donde hay grupos de interés económico como la UCAEP, y entonces se utiliza el Estado, sí, el Estado para unas cosas no sirve, pero para otras cosas sí sirve. Entonces el Estado es muy útil para comprarle publicidad a determinados medios de comunicación colectiva. Entonces ellos ganan mucha plata, pero ellos después pasan criticando al Estado cuando el Estado interviene para ayudar de carácter social, o critican, por ejemplo, el salario de los empleados públicos, pero con ese salario de los empleados públicos le compran bienes y servicios a ese sector empresarial que está detrás del gobierno. Entonces hay muchas cuestiones de discurso que no son necesariamente congruentes. Usualmente el Estado se utiliza, pero para, vamos, es un tema también, por ejemplo, en el caso de la justicia tributaria. ¿Quiénes en realidad están pagando impuestos en nuestro país? A ver, nuestra economía se financia básicamente a través de impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos indirectos? Los que pagamos por ventas y combustibles, por poner dos ejemplos. Ok, estos impuestos indirectos los pagamos todos, o sea, cualquiera que compre gasolina, cualquiera que se monte en un bus, o cualquiera que compre un lapicero, que compre que a través del IVA, o que compre una camisa, y esos impuestos son para todos. Uno pensaría que un esquema más justo de materia tributaria significaría que los grandes y ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres, pero no, ocurre que nuestro régimen fiscal se financia a través de impuestos indirectos que pagamos todos, y los ricos son los que menos compromiso tienen con el pago, con el ingreso de recursos para mantener el Estado. Entonces, y este es un esquema que existe así porque hay una clase política que a través de su aparato de partidos políticos y de instituciones procuran mantener ese estado de cosas. Entonces, esa mano invisible que sí, alguien la mueve, alguien mece la cuna, ¿verdad? Y esa cuna se mece al ritmo que le interesa a cierta gente. Muchas gracias, profe. Listo. Muchachos, estamos. Y muchachas, perdón, disculpen, compañeras. De mi parte, sí, profe. Muchas gracias. Listo, muchachos, entonces nos vemos en 15 días. Gracias. Que la pasen bien. Gracias, profe. Y que la pasen bien. Hasta luego. Y estamos escuchándonos y ya saben, tienen mi correo por si tienen algún tipo de algo en que les pueda asistir. Que la pasen bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Profe. ¿Sí?
¿Aló? Una pregunta, por ejemplo, si el problema de lo de que nosotros, bueno, de que no nos llega el correo para lo de la siguiente tutoría, ¿cómo hacemos para darnos cuenta cuándo es? Por el entorno. Yo voy a tratar de resolver el problema por otro, haciendo la consulta desde el punto de vista técnico. Y si no, igual por el entorno, podemos, yo voy a tratar de ver cómo les hago llegar la invitación a sus correos, pero si no, por el entorno pueden acceder al link. Ok, está bien, muchas gracias, profe. Que la pasen bien, hasta luego. Hasta luego.